¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo están? Chicos, les cuento. Hoy vamos a hacer el monedero de esta mochila. Esta mochila ya está tejida en YouTube, pero con colores naranjas. Así que ustedes van a poder hacer este monedero con los mismos colores naranjas que está la mochila en YouTube. O pueden ir a todas mis redes sociales y tejerla. De hecho, también se tejió vuelta a vuelta en varios en vivos que hicimos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. El material es muy poco, realmente se necesita muy poquito material. Voy a esperar que se unan unas compañeras eh, para ver, chicas, lo del material. Déjenme checar por acá si estoy en vivo. Ah, sí, por acá ya veo unas compañeritas. ¿Cómo están, chicas? Yo les dije que no me iba a demorar, que eran 2 minuticos y realmente eran 2 minuticos. No me iba a quedar más tiempo. Sí, sí estoy en vivo. Sí, ya aparece. Hola Nelly, hola Sandra, Rosa, Nena, Lucy Duarte, Constanza, ¿cómo están, chicas? Pues empecemos, ya están, ya no me voy a poner a esperar más, empecemos. Entonces, vamos a hacer el monedero de esta mochila, pero no el monedero que ya tejimos. Este es el monedero de esa mochila. Pues no, lo vamos a hacer redondo. Ustedes se van a quedar muy gratamente sorprendida. Hola Ana, Liliana, Alexi, Argenis. Gratamente sorprendidas porque va a quedar hermoso, porque va a ser igual que la mochila, solo que chiquitito. Chicas, ¿cómo están? A ver, ¿cómo les ha ido? Venga, yo giro esto para acá. Chicas, los materiales son poquitos, sobrantes del mismo hilo que utilizaron para la mochila, así que solo son sobrantes. Yo voy a utilizar muy poquito, muy poco. Mire, yo tengo esto que me está sobrando de la mochila, ya hice fajón y todo. Entonces, con esos sobrantes voy a trabajar. Vamos a hacer los mismos colores de la mochila. En mi caso voy a utilizar beige, hilo crochet delgado en 2 hebras. Este que es de algodón de 2 milímetros, una sola hebra. Este es el de algodón, también voy a utilizar una sola hebra, un color como rojo, café, color arena, que realmente es más hueso, un color como hueso. Y este negro también voy a utilizar crochet de 2 hebras porque es un solo milímetro. Así que es muy importante que sí trabajemos con 2 hebras si es de 1 milímetro. Si es de 2 milímetros, solo una hebra. ¿Listo? Teniendo esto claro, empecemos. Eh, por ahí alguien me dejó un mensaje. Ah, sí. Hola, Josie, bienvenida. Lo que pasa es que tenemos moderador, entonces, chicas, sí revisan los mensajes, porque por ahí nos estaban dejando mensajes feos. Bueno, mis chicas, material con 30 metros, no gramos. Con gramos son por ahí 2, 3 gramos nada más. Con 30 metros por color vamos a sacar perfectamente este monedero. Ya teniendo claro que son sobrantes por ahí con 30 metros por color, que son color beige, color hueso, café, rojo y negro, empecemos a trabajar. Yo estoy trabajando con la aguja 1.75. Hola Josie, bienvenidas. Fabi, bienvenida. Chicas, qué pena que no las he saludado. ¿Cómo están todas? Aura, bienvenida. Luz Ángela, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Y vamos a empezar como siempre. 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Cerramos con un punto deslizado agarrando la primera pestañita de la primera cadeneta. Es lo único, chicas. Esa primer pestañita cerramos con un puntico deslizado y nos queda un pequeño círculo donde vamos a empezar a tejer puntos bajos. Eso es todo. Pero vamos a meter los hilos alma de una vez. Yo por eso los tengo todos organizaditos, muy bonitos. Ahí sostengo, termino el punto bajo y voy a hacer todos los puntos bajos posibles. No es necesario contarlos, chicas. Si salen 10, 20, 15, no pasa nada. Hola. Hola Stephanie, bienvenida. Hola, saludos desde Málaga. Magdalena, Magdalena, bienvenida. Gracias. Sandra Milena, Elizabeth, hola, bienvenidas chicas. Gracias, gracias por estar acá. Gracias por seguir el canal. Gracias por seguirme para todos lados. Porque en todas las redes sociales donde estoy están ustedes. Gracias, mis niñas, les agradezco mucho. Entonces, chicas, acá no importa cuánto queden. Si ustedes quieren irse como a la fija, pueden tejer, chicas,
10 puntos bajos. Entonces, si ustedes tejen 10 puntos bajos, en la siguiente vuelta les queda 20, en la siguiente 30, en la siguiente 40, en la siguiente 50 y en la siguiente 60, ya que para este motivo necesitamos 61 puntos. ¿Listo? Entonces, si siguen ese orden, van a tener en 6 vueltas 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo ya tengo 10. Voy a cortar estas puntitas. Yo realmente las halo un poco y ahí sí las corto. Entonces, halamos un poquitico, cortamos las puntitas que ya ahí lo único que hacen es incomodar. No van a ayudar para nada. 10 puntos bajos tengo. Voy a seguir con la siguiente vuelta haciendo aumentos, pero entonces voy a cambiar de hilo. Sin cerrar mi punto, miren ahí. A ver, abrimos un poquito más la imagen para que se acerque. Ahí, chicas. Ahí. Entonces vamos a hacer sin cerrar, mire, sin cerrar el punto vamos a cambiar de color. En mi caso voy a hacerle beige, quiero hacerle beige, siento que sí, va bien, beige, sí, vamos a hacerle beige. Entonces vamos a hacer en cada punto, recuerden que tengo 10, en cada pestañita, solo agarrando la pestañita voy a empezar, guardando mis hilos alma. Voy a empezar con aumentos. Entonces tengo un punto y ahí mismo hago el siguiente. Ahora en el que sigue, agarrando la pestañita de atrás, hago lo mismo. Todo en aumento. Toda la vuelta está en aumento. Entonces, por lógica, si yo tenía 10 puntos, ahora me van a quedar 20. Por eso les digo, si empiezan con 10 puntos, van a terminar con 60 puntos perfectamente, chicas, sin hacer mucho esfuerzo, ni preparar tanto la situación, ¿ok? Entonces, seguimos acá. Puntito, aumento, seguimos. Pestañita de atrás y puntito para aumento. Así, de esa forma. Profe, yo soy la misma Sandra Uribe. Ah, bienvenida, señora Sandra. Bienvenida. Hola, saludos, saludos para todos, chicas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Este tutorial queda guardado? Sí, este tutorial queda guardado, chicas, y se hará público mañana por allá eso de las 10 de la mañana. ¿Por qué lo dejo yo guardado, grabado, privado? Porque queda grabado, pero lo dejo privado después de que se termine el en vivo para que YouTube me lo verifique. Cuando ya YouTube me lo verifique, mañana lo dejo público y ya ustedes lo pueden ver después de las 10 de la mañana a la hora que quieran. Ahorita, pues, si quieren checarlo, acompañarme a tejer, excelente. Si ya mañana listan sus materiales y se van a poner a tejer, hay que dar la información guardada. Si no alcanzamos a terminar el monedero acá, les hago un tutorial en grabadito, pues terminándolo, ¿no? Para que ustedes puedan, chicas, ver el final, por si no alcanzamos en el en vivo. Chicas, no hay necesidad de contar. Acabo de terminar el último punto y por lógica tienen que haber 20 puntos porque hice 10 aumentos. Entonces, por lógica tienen que haber 20. Cambio de hilo y me voy con el hilo rojo y vamos a hacer un punto normal, un aumento. Así va esta tercera vuelta. Esta es la tercera vuelta, todo está bien. Por acá se ve un poco el café. A ver, sí. Y voy a hacer un punto normal. Acá un punto normal. Y en el siguiente hago un aumento. El punto normal es que se hace un puntito solo, chicas. Eso es un punto normal. Que en esta pestañita yo hago un solo puntito. Mire, hay uno solo. Y el que sigue, si hago 2 puntos en uno, entonces ahí queda mi aumento. Eso es un punto normal. Entonces estamos haciendo un punto normal, un aumento. Así de sencillo. Para que ya en esta vuelta entonces me quedan 30 puntos y así vamos la secuencia y es muy fácil sacar fajones cuando llevamos secuencias así de fáciles.
Sí, a mí no me gusta tejer en el en vivo, es mejor tejer cuando se termina la clase. Sí, chicas, la ventaja de los en vivos es que si usted tiene una duda, usted pregunta. Entonces ya no se queda con la duda. Cuando usted va a tejer, va a recordar perfectamente qué duda le aclararon en la clase. Entonces, los en vivos son muy importantes. A mí me preguntan mucho por WhatsApp, que profe, que esto, lo otro, y yo, chequen los en vivos. Que no, profe, es que a mí no me gusta Facebook, es que a mí no me gusta hablar en los en vivos. Chicas, para eso yo hago en vivos. Yo no hago en vivos para que me vean mi hermosa carita y ay, tan chévere, tan bonita la maestra. No, señora, tan vanidosa, ¿no? No, chicas, yo hago los en vivos es porque es muy bueno aclarar dudas, porque resulta que yo no sé qué duda tiene usted. Yo no puedo adivinarle en qué falla a la hora de tejer. Si de pronto le queda muy suelta la puntada, si de pronto resulta que le queda muy apretada, si resulta que el hilo que usted usa no es el apropiado. No, en cambio, si usted en pleno en vivo me pregunta, me dice, profe, mire que se me ven los hilos por dentro, yo ya le voy a decir, está tejiendo muy flojo, busque una agujita para que la tensión quede más apretadita y le quede mejor. Si usted me dice, no, profe, lo que pasa es de que yo no entiendo lo de los aumentos. Yo en un en vivo le puedo explicar, mira, esto es un aumento, esto es un punto normal. Que no sé cómo es agarrar la pestañita de atrás, yo les explico en un en vivo. Pero si ustedes no participan en el en vivo, no dejan comentario. Chicas, por WhatsApp estoy muy ocupadita, entonces a veces ni veo los mensajes. Entonces sí me están regañando mucho. Ay, profe, es que usted no contesta. No, chicas, no es que no conteste, es que ando ocupadita y bien ocupadita. No, no les miento, pero sí ando con trabajo en cantidades. Sí, a mí no me gusta tejer en los en vivos de repetición, dijo Sandra en el video. Pregunto, luego veo el video. Sí, así es mejor. ¿Se puede utilizar hilo macramé? Sí, pero si usas hilo macramé, solo una hebra, Estefanía. Verlos en vivos y luego repetir. Sí, perfecto. Hola, Damaris, ¿cómo está? Feliz noche. Sí, chicas, entonces, como ando tan ocupada, todos saben que ando terminando ya el taller del pavo. Eh, Acá que termine en aumento, sí. Terminé el rojo en aumento, chicas, no voy a contar, pero por lógica debo tener 10, 20, 30 puntos, por lógica. En el primero hice 10, en el segundo aumentos, entonces 20, en este un punto normal aumento, entonces 30, así que con esta vuelta completo 40. Y voy a hacer un punto normal, dos puntos normales y en el tercero hago el aumento. Entonces, chicas, sí, andamos con el taller de principiantes, que ese taller sí me toca hacer clases diario. Andamos en el del pavo, realmente ya no me acordaba siquiera que tenía ese taller porque las chicas han tejido prácticamente solitas. Andamos con el taller de los fajones paleteados que vamos a hacer en el telar mapuche. Entonces, ese grupo también me va a ocupar mucho tiempo porque son clases en vivo diario de cómo tejer un fajón paleteado en un telar mapuche. Así que también son clases diarias, así que voy a estar también ocupada ahí. Tenemos los en vivos de Instagram, que ustedes saben que en Instagram tejemos para aclarar dudas y para avanzar cualquier proyecto que tengamos. También tenemos la mochila del pueblo, que también la estamos tejiendo en Instagram. Aparte tenemos el en vivo todos los días en Facebook, todos los días, que es una hora, hora y media, y aparte de eso nos venimos para YouTube. Así, chicas, que sí, ya estoy ocupadita, entonces no es por excusas ni por excusarme, nada, no, chicas, es realmente ando ocupada. Entonces, si ustedes en los en vivos me preguntan, tengo más tiempo de atenderlas en un en vivo que en una videollamada, chicas. Ah, y aparte de eso, tengo una chica que está tejiendo mochilas aruacas, que son clases privadas. Aparte de eso, estamos sacando patrones por encargo. Entonces, sí, chicas, sí tengo mucho trabajo. Sí, realmente me ocupo y ahí me da mucha pena con ustedes. Mis niñas, esta vuelta, recuerde, estamos tejiendo 2 puntos normales, un aumento. Así va esta vuelta con café. Un punto, 2 puntos y en el tercero hago el aumento. Así de sencillo. Nos vamos con estos fondos, Kevin, que va a enviarme un patrón para que sacara el diagrama de ahí,
pero ya no me hablé más con Kevin, chicas. Entonces también me gusta enseñarles este tipo de fondos porque esta técnica de hacer los fondos envueltas y hacer los aumentos en esta secuencia les va a ayudar a ustedes que están empezando a guiarse y a sacar cualquier fondo. No es tan complicado como parece y no debería ser tan complicado si siguen la secuencia. Entonces, en el momento que lleguen a 7 puntos normales, un aumento, ya van a saltar 10 puntos normales, un aumento y vuelven a bajar 7 puntos normales, un aumento. O sea, la idea es de que se sostengan en esa dinámica más o menos, entre 7 puntos normales un aumento a 10 puntos normales un aumento. Terminé la vuelta a café, o sea que por lógica tengo 10, 20, 30, 40 puntos, ¿ok? Entonces sigue, pues voy a colocar color arena, sí, este color clarito me gusta mucho. Mariela, bienvenida, buenas noches, gracias por vernos desde Bucaramanga, bendiciones para ti también, gracias Nelly, bienvenida, gracias Nelly, tan bella. Maribel, buenas noches, sí, profe, te rinde mucho. Chicas, sí, pero no crean, me rinde más cuando no hago en vivos. Cuando estoy tejiendo solita es rapidito que doy una vuelta, pero sí, sí aprendemos como a tejer un poco más rápido, pero yo tengo que ser muy consciente que tengo que tejer y explicar. Entonces, no es tan bueno tejer muy rápido porque la mayoría quedan perdidos cuando uno teje muy rápido. Entonces, trato de moderarme, entonces, de tejer y explicar. Tejer y explicar, hacer pequeñas pausas para como que no irme volada, no. Chicas, dejen un me gusta porque hay como 60 personas y solamente hay 25 me gusta, chicas. Es importante para YouTube que dejen siempre un me gusta porque YouTube muestra más los tutoriales. Está escondiendo muchos tutoriales importantes y muchas chicas me están pidiendo el favor que les envíe el enlace porque no lo encuentran. A mí sí me los muestra inmediatamente porque es mi canal, entonces yo voy, lo busco donde esté, lo saco y envío el enlace. Pero cuando estoy ocupadita no lo puedo hacerlo y ustedes pues necesitando, chicas, avanzar. Entonces, si dejan un me gusta o un comentario, YouTube les va a mostrar todo lo de Creaciones Mari Crochet Colombia, no oculta ningún video, no lo deja por allá como escondidito, entonces sí es importante. Chicas, esta vuelta está quedando 3 puntos normales, un aumento. Recuerden que el anterior hice 2 puntos normales y en el tercero el aumento. Este es al contrario, 3 puntos normales y en el punto 4 estoy haciendo los aumentos. ¿Listo, chicas? Esa partecita va así, así de sencillo. ¿Cuál es el costo del curso para principiantes? Estefanía, ese curso para principiantes ya se cerró el grupo de WhatsApp porque como eran clases diarias, entonces en el momento que ya pasó una primera semana, ya no se vendió más cupos porque entonces iban a ir un poco atrasados. Todo está quedando guardado y grabado, o sea, no se pierden las clases, pero sí noto yo que cuando hago los en vivo la gente le gusta participar. Cuando ya son tutoriales, la gente le da mucha pereza verlo. Cuando el video está guardado de hace 2 o 3 semanas, la gente le da mucha pereza verlo. Entonces, ese ya se cerró. Los compañeros 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Los compañeros están en este momento como a la mitad del taller, entonces por eso no estamos recibiendo más personas. Alicia, bienvenida, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Yolanda Chaparro, bienvenida, buenas noches. Areanis, buenas noches, bienvenida. Yo tejo casi todo el día y a mí no me rinde tanto. No, señora Sandra, de pronto también porque usted dice que le duele mucho las manos y la espalda, entonces de pronto hace muchas pausas, pero es mejor. Cuando sufrimos alguna dolencia, sí, que sabemos que es causada por el tejido, es muy bueno hacer muchas pausas. 1, 2, 3 y en el punto 4 el aumento. Es muy bueno, chicas, para no ir a estropear la espalda, la columna. Nos toca protegernos, que la columna y la espalda no sufran. Pues chicas, es que no crean, estar todo el día sentadas, eso le causa un problema bastante grave, tanto a la espalda como a la columna. Entonces no queremos sufrir, tener consecuencias y que ya no podamos reparar, que ya no podamos hacer nada. No, la idea no es tener este tipo de consecuencias. Miren, chicas, todavía plano,
todavía muy planito, a pesar de que por ahí se me notan los hilos y los estoy alando un poco. Simplemente los halo para que se estiren, no para que se recoja el fondo. Esto que yo hago de alar tantito suavecito los hilos, no es para que se recoja el fondo, no necesito que esto se ponga como un platito, no, es solo para que se estiren los hilos de adentro, para nada más. Ah, señora Sandra, entonces debe de hacer un poco más de pausas. Entre menos pausas, más daño nos hace tejer. Cuando hacemos pausas más seguidos, menos complicaciones tenemos. Hola, Noralba, gracias. Entonces, chicas, si seguimos con esto, tenemos 10, 20, 30, 40, 50 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta totalmente negra para que ya queden los 60 y empecemos nuestro hermoso monedero. Chicas, es un monederito, una cosa hermosa. O sea, ustedes se van a derretir de amor. Terminé con un aumento, sí, terminé con un aumento y dice que en esta vuelta voy a hacer, me harían falta 2 puntos. Entonces, si yo hago 4 puntos normales, un aumento, sí, voy a hacer 4 puntos normales, un aumento. Y se me faltan 2 punticos, los aumento en la siguiente vuelta. 2, 3, 4 y en este punto 5 hago mi aumento. Así de sencillo. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Y en el punto 5 vuelvo y hago mi aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Así de sencillo, chicas. Igual, antes de empezar mi mochila, sí lo voy a contar, porque esa es la lógica, pero no me voy a confiar de la lógica. Neila, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Neila. Chicas, este mini monedero es una ternura. No sé cómo diseñé ese patrón en un momentito esta mañana en Instagram. Fue una locura. 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 mi aumento. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho echar chisme en Instagram con los chicos porque siempre salen ideas, siempre. Lo que yo les decía a los chicos, si yo estoy en un en vivo en Facebook, en YouTube, yo estoy pendiente de lo que estamos hablando acá. Entonces, si por ejemplo ustedes proponen un tema, yo lo escucho, pero no, como que no le pongo tanta atención. Pero en Instagram, como es chisme como tal, entonces digamos que estamos concentrados en lo que dialogamos, en lo que está hablando el uno, en lo que está hablando el otro. Entonces, sí nos concentramos más en ese tipo de ideas. Entonces la señora Betsaida, Luz Betsaida, creo que fue la que propuso que por favor que el monedero, entonces nosotros le dijimos, pues sí, mire que es buena la idea, y ya nos pusimos a platicar sobre esa idea y ya yo dije, listo, ya voy a sacar el monedero, espérenme un poquito y en menos de nada, chicas, ya tenía el diagrama para el monedero. Pero entonces es por eso, porque tiene uno más tiempo para dedicarles a ustedes, echar chismecito, platicar y todo eso. Entonces no estoy tejiendo y me ocupo más de los mensajes. 1, 2, 3, 4 y en el punto 5. Así. A ver, que no se vean mis hilos por detrás, porque la idea es que no se recoja el tejido, pero que tampoco se vean los hilos por detrás. A ver, halo un poquitico. Cuando son proyectos tan chiquiticos, normalmente pasa eso. No es raro, no es que usted no sepa tejer. Yo lo sostengo así porque no quiero que se cierre. Entonces, si yo lo halo bruscamente, él se va a cerrar. Pero si yo pongo mi mano así, él se va a sostener y mire, queda planito. No se maltrata y no se cierra porque la idea no es cerrarlo. La idea es estirar los hilos para que no queden recogidos. 2, 3, 4, 5, el 5 es el aumento. Y seguimos tejiendo. Estoy feliz porque me está quedando muy bello. 1, 2, 3, 4 y el 5 es el aumento. A la profe hay que decirle feliz, muy veloz para... No, no tanto, no tanto, chicas. 2, 3, 4 y en el punto 5 el aumento. Ahí. Terminamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 puntos, chicas. Si no conté mal, si aprendí a contar, si de verdad sirvieron las clases de primaria, conté bien. No, mentiras, lo de los aumentos no tiene nada que ver con contar, sino la secuencia. Entonces, creemos que ya están los puntos.
no nos vamos a estresar si están, si no están, nada, eso no va con nosotras, no nos tenemos que preocupar por eso. Vamos a empezar el diagrama de una vez. No, mentiras, espere, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Está raro. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No me dieron 30, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Nos faltan 6, chicas. Muy bien que conté. Muy bien. Si ve que la lógica no es tan lógica, yo por eso cuento. Yo no me confío de nadie. Tengo 50 y... ¿Qué dije? 54, ¿me faltan 6? Sí, me faltan 6. Si tengo 54, me faltan 6. Voy a hacer los aumentos cada 6 puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, cada 7. Así es sencillo. 1, 2. Ah, me faltan 8, chicas, porque recuerden que es múltiplo de 31 puntos, entonces son 62. Entonces me faltan 8. Teniendo esa lógica, sí los voy a hacer cada 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque me faltan son 8 puntos. Entonces hice mi aumento en el punto 6. No me faltan 6 como yo decía, sino 8 porque es de 62 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así es sencillo, chicas. Yo siempre les recomiendo contar, pero hoy estaba tan feliz que yo juraba que no tenía que contar. Uy, uy. Pero no pasa nada, chicas. Menos mal son trabajos pequeños. No, menos mal sí conté. Porque cuando me lleno de pereza y no cuento, pues bueno, nunca me ha tocado desbaratar, ni mucho menos. Pero sí, chicas, si yo me doy a la confianza de la lógica, Stephanie, chicas, por favor, dejen su... Gracias, chicas, gracias, tan bellas. Leonor Rojas, bienvenida. Hola, buenas noches. Leonor, estamos acá, ya vamos a terminar el fondo. Del monedero y lo vamos a empezar. Nos faltaban 8 puntos, pero conté, señora Leonor. Yo soy muy, muy consciente que la lógica a ratos no me sale, entonces conté. ¿A dónde tengo mi aumento? Acá, 1, 2, 3, 4, 5 y este es el punto 6 para mi aumento. Así de sencillo. Nuevamente, a ver, acá. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 mi aumento. Clarena, buenas noches. Sí, señora Sandra, hay que contar, chicas. Por todo y por todo nos toca contar los puntos. 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 el aumento. De hecho, yo voy a contar ahorita cuando me falten por ahí unos 2 aumentos porque de pronto ya están los 62 y no quiero hacer aumentos de demás, ni menos ni más. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener siempre pendientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer un aumento más y cuento, porque sí me entra un poco la duda. Este es mi aumento. Uno más, sí, alcanzo a hacer uno más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es mi último aumento y voy a contar. No me confío después de esa lógica mía, no confío.
Simplemente halo los hilos para que no se recojan, chicas. Mire, vea, por ahí se ve el blanco. No voy a tapar, mire, se ve el blanco. Y si yo halo un poquito, ya no se ve el blanco. Sin necesidad de halarlo fuerte. Es solamente un poquitico para que se escondan. ¿Sí ve? No tengo que hacerle tanta fuerza. Yo pongo mi mano, es para protegerlo que no se cierre. Mire, él está plano. Hola Normita, bienvenida. Hola señora Victoria Cebal, ¿cómo está? Vamos a contar a ver si sí me hace falta este de aumento de acá o ya no es necesario. Voy a contarlo a partir de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, chicas. Sí falta ese aumento. Sí falta ese aumento. Si ven, chicas, sí es necesario ese último aumento para que queden 62 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el punto 6 hago mi último aumento para 62 puntos y termino la vuelta. Sé que termino la vuelta cuando ya llegue a la línea blanca. Ya les voy a mostrar cuál es la línea blanca en mi caso. Acá, miren, chicas, me falta un puntito, este. Listo. Esta línea que se ha ido formando es donde me señala dónde empiezo, dónde termino. Por eso no necesito marcar. Chicas, ahora sí empecemos el diseño. Ya conté, ya. Sí, ya ahora sí confirmé, ya no estoy ahí, que la lógica, no, esa lógica nuestra no, chicas, qué lógica ni qué nada. A contar se dijo, bueno, ahí desenredé un poco mis hilos, voy a emparejar acá, siempre es bueno checar antes de empezar el diseño, ya vean, nada, planito. Y ahora empecemos. Vamos a empezar con el rojo y decimos que vamos a hacer 2 puntos rojos. 1 y 2. No aumentos para nada. 3 beige, no aumentos, chicas, no vamos a hacer aumentos. Si me llega a faltar un punto por alguna razón, lo hago cuando llegue a la vuelta y vea que me falta ese punto. Si no, no tengo por qué hacer aumentos. Si yo no tengo claro que faltan puntos, ¿para qué voy a hacer aumentos? Entonces, nada. 2 rojos, 3 beige, 2 negros, nuevamente 2 rojos, que estos rojos son solamente para empezar el diseño. ¿Listo? 2 rojos, 2 beige nuevamente. A ver, ¿dónde está mi beige? Agarrando la pestañita de atrás, 2 cafés. A ver, acá está el color café. Aquí está el color café. 2 cafés. Dos beige, nuevamente beige. Nuevamente 2 rojos. Y nuevamente 2 negros. Dos rojos, 2 negros. Ya empezó a recogerse porque ahora sí no estoy haciendo aumento, chicas. Mire, ya empezó a recogerse porque no estoy haciendo ningún aumento. Entonces sí es normal que empiece a recogerse. Mire, a tomar la forma de platico. 2 negros, iba en 2 negros. Luego 3 beige. A ver, ¿dónde están los beige? Acá están. 3 beige. 1, 2, 3. 2 rojos. Y voy a hacer, dice acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color negro.
Ah, no, acaban, a ver, déjeme checar, tres, no, van dos rojos antes de los tres negros. Ya chequé mi patrón, tengo mi diagrama perfectamente explicadito por lo mismo. Dos rojos y ahora sí siete negros. Uno, dos, tres, cuatro y tres, siete. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vuelvo a empezar con dos rojos. Tres beige. Dos color negro. Dos rojos. Ya, chicas, y esta es una estrella chiquitita, son como 20 vueltas nomás. Después de los dos negros, sí, van dos rojos. Después de los rojos, dos beige. Dos cafés oscuro. Nuevamente dos beige. Dos rojos y dos negros. Y vamos a hacer tres beige, dos rojos y terminamos con siete negros. Así de sencillo porque salen dos estrellitas, chicas. Van a quedar dos estrellitas para que se vea un poquito más uniforme. Y dos rojos. Y ahí sí me tienen que quedar solo siete negros. Que acá me doy cuenta, si me falta un punto, pues hago el aumento. Si me quedan los siete, pues no necesito nada más. Chicas, siete, perfectamente siete. No me hizo falta nada. Y voy a hacer dos rojos encima de rojo. Esta parte es lo mismo que la mochila. Dos rojos encima de rojo. Voy a hacer los tres beige porque estamos formando la estrellita. Y encima de estos dos negros ya voy a hacer dos cafés y voy a hacer esos dos negros corridos. Es en sí la misma estrella de la mochila, solamente que en mini monedero. Dos cafés encima del negro y estos dos negros los hago encima del rojo. Para que ustedes se den cuenta que es el mismo diseño, la misma mini mochila. Mini, porque es una mini mochila. No, es monedero, no alcanza a ser mini mochila. Es mentira, chicas, no alcanza a ser una mini mochila porque queda muy chiquitita. Y vamos a hacer dos rojos encima de dos beige. Y vamos a hacer dos beige encima del café que tengo de la vuelta anterior. Acá. Ya les muestro cómo queda para que ustedes se hagan bien la idea de qué estoy tejiendo. Nuevamente los dos rojos. Porque se va corriendo los colores. Entonces tengo los dos rojos. Y ya ahorita que termine se los enseño, chicas, para que ustedes vean que sí va a quedar la forma de la estrella. Los dos negros. Los dos cafés, porque acá ya va color café.
Aquí si hacemos los 3 beige normal, si hay 3 beige en la parte de abajo, hago 3 beige en la parte de encima. Dos rojos sobre rojo. Miren, chicos, ¿sí ve cómo se va formando el diseñito? Pero acá se ve un poquito el color hueso porque no lo estoy usando, entonces ahí se ve. Ya, pero no quiero que se recoja la mochila, solo es para estirarlo. ¿Sí ven? Se va viendo hermoso. Y voy a pasar los color negro. No sé qué enredo tengo acá. Hijo, Mor, ¿me haces un favor? ¿Me desenredas un poquito acá estos hilos que están muy trocados y ahí se me va? Aquí veas, si ves que están enredados, no, tiene que agarrar la madeja y darle la vuelta por detrás. Y vamos a hacer estos color negro. Simplemente ahí. Si son 7, pues vuelven a quedar 7. En este 1, 2, sí. Ya en la siguiente sí ya los voy a cambiar el diseño ahí. Miren, chicos. Y acá seguimos. 2 vino tintos, pues voy a hacer 2 vino tintos. Listo. 1, 2. Porque este es el primer diseño y este es el segundo. Y dice que el beige voy a hacer 3 beige. Y dice que en el negro van los cafés. ¿Recuerdan que en el negro ya va café? Para que empiece a formarse el diseñito. Ay, sí, está quedando hermoso. Ay, por acá se ve. No. Se ve un poquito del café, pero ya. 2 cafés. 2 negros. Chicas, recuerden que es el de esta mochila, o sea, es este, que por ahí, por WhatsApp, alguien me preguntó que qué estábamos tejiendo en YouTube. Chicas, es el monedero de esa mochila. Este es el que estamos tejiendo acá en YouTube. Y, ay, no, cuando lo vean parece una, no, es que chicas, no parece, es esa mochila en mini. Eso, no es que parece, no, es esa mochila en mini. Diminuta, o sea, chiquitita, en 3D. En 3D la mini mochila. Pues no pensé que se pudiese sacar, o sea, yo no lo analizaba así, porque ustedes saben que para esta mochila se tejió este monedero, este fue el que se tejió para esta mochila, pero resulta y pasa que también se podía hacer la mini y yo pues como que no me había dado el tiempo. Sí, por ahí me están escribiendo en WhatsApp que es que ¿qué está enseñando la profe en YouTube? ¿Qué es la clase de hoy? Se están perdiendo la clase de hoy, que es un mini monedero espectacular, chicas. Seguimos acá con el diseño, que es el segundo. El color negro que queda corrido sobre rojo. Miren, estoy formando esta misma parte. Y voy a hacer el café. ¿Los veis? Ya voy a terminar esta vuelta y sigue la otra. Es que los monederos son muy buenos por eso, porque los terminamos rapidito. Es cuestión de un ratito y ya. Sí, los 2 cafés, los 3 beige, los 2 rojos. Ah, de hecho, chicas, acá ya pasó todo con rojo. Entonces, acá ya se va a ver un poco más el diseño. Voy a hacer, tengo que hacer un negro. Entonces, voy a hacer un rojo. Pongan mucha atención en esta parte. Un rojo, igual yo lo voy a terminar y se los muestro. Un negro y vuelvo a agarrar el rojo porque hago todo este con rojo. Les muestro. Acá.
Voy a hacer este pedacito y les muestro para que ustedes entiendan un poquito más. Un negro, un rojo. Y ya me voy con el color beige. A ver qué se ve muy enredado ahí, ya. Uno, dos y tres. Miren, chicos. Miren lo que hice acá. Les explico. Esta partecita viene a reemplazar este cuadrito, porque este cuadrito es grande. Pero ¿cómo saco ese patrón tan pequeñito, profe? Así puede sacar el patrón del pavo más pequeñito para una cosmetiquera, o sea que lleve un pavo pequeñito. Sí, de hecho sí, cualquier patrón se puede minimizar todo lo que uno quiera, todo lo que uno quiera. La clase queda para ver otra vez y poder pausarla para hacerla. Soy Inés. Sí, claro que sí. Pero mañana, hoy la vamos a, terminamos el en vivo y la dejo privada para que YouTube me la verifique. Cuando ya YouTube me la verifique, entonces ya la podemos dejar pública mañana por ahí a las 9 de la mañana. Sí, es que es la misma, la misma, la misma. Estamos haciendo este pequeño rombo y estas vueltas de acá son estas de los lados. Este rojo es este rojo, esta línea que acabo de pasar es esta línea, esta. Solamente que acá pues obviamente no cabe este cuadrote. Entonces ese cuadro sí lo sacrificamos por un poquito de oscuro. Pero no, chicas, todo diseño, pero yo no me había puesto en esa tarea. Cualquier patrón, por gigante que sea, que de hecho, chicas, no todos los patrones que yo manejo son de Creaciones Mari Crochet Colombia, pero ¿por qué yo los puedo manipular? Porque resulta y pasa, chicas, que los modifico. Entonces, así como esto fue una idea para enseñarlo gratuito, si la cliente que me pidió que por favor le modificara esta mochila me hubiese pedido el monedero, pues yo ya lo saco y este patrón es mío, aunque sea igualito a la mochila, es mi patrón de Creaciones Mari Crochet Colombia con derechos de autor, mío, y nadie me lo puede repetir, ni copiar, ni tomar prestado, ni nada, porque es mío. De una mochila gigante saqué un monedero mini. Así que por eso yo me doy esos derechos de autor. Porque ¿quién ha enseñado un mini monedero de esta mochila? Nadie. Yo lo estoy haciendo. O sea que sí es de mi autoría, sí soy yo la que lo acabo de crear y lo acabo de inventar. Bueno, chicas, entonces les muestro 2 rojos, 3 beige y acá completé 3 cafés. 2 cafés que tenía de la vuelta anterior y acabo de hacer uno sobre un punto negro. Solo 3 cafés. ¿Listo? Y ya voy a meter un color blanco o color hueso, que en mi caso es color hueso, porque también quiero que me queden 3. Entonces voy a poner solo uno ahí, uno nada más. Porque en los negros no puedo hacer más colores, sino los del espacio con color negro. Y en este caso el espacio con color negro son 2. Acabo de hacer un café, un color arena o color hueso. Entonces ya encima del rojo voy a hacer 2 negros, encima del beige voy a hacer 2 rojos. Chicas, cualquier patrón se puede minimizar el tamaño que deseen o se puede hacer lo grande que deseen. De hecho, ese es, digamos, mi mayor cualidad o mi mayor talento, poder modificar el patrón que sea, o sea, no importa si el dibujo es para punto de cruz, si es para esas piedritas brillantes que vienen ya el afiche hecho y que solo es pegar las piedritas, no importa de qué sea el diagrama, el patrón, yo lo puedo modificar perfectamente para que me quede una mochila. Entonces, es mi mayor talento, poder ver que cualquier diseño, cualquier dibujo se puede convertir en una mochila guayú. Entonces, esos son talentos, chicas, que vamos desarrollando al paso que vamos tejiendo y que vamos conociendo más. Leonor Rojas, profe, eres una genio. Gracias, tan bella. Es que sí, hermoso, es demasiado hermoso, chicas, mire. Y es lo mismo que ver este.
Gracias, tan bellas. Entonces, chicas, acá tengo un color arena y acá completé 3 cafés, pues acá hago lo mismo. En un punto negro que me queda libre, empiezo uno de los 3 cafés que ya quedan ahí. Si tengo 3 beige, sigo con los 3 beige. No puedo cambiar esta parte de acá. Entonces, sí, chicas, son talentos que vamos desarrollando al paso que vamos avanzando y vamos conociendo mejor la técnica. Acá. Los rojos, recuerden que acá va primero un punto rojo y luego va uno negro, que fue esta parte que hice. ¿Listo? Esta parte tienen que tener mucho cuidado porque esta parte son esta línea de rojos, de negros, perdón. Entonces, si ustedes se saltan un puntito ahí, ya esta línea no va a quedar, o sea que el centro se pierde. Y el centro, chicas, quedan igual a este centro. O sea, de verdad vale la pena verlo. De verdad vale la pena intentar tejerlo porque queda igual el centro del monedero al centro de la mochila. Igual, o sea, nada diferente. Y acá avanzamos. En el rojo. Ve, en este rojo podía haber metido un punto negro. Sí, en el centro. Bueno, lo meto en la siguiente vuelta, así me queda el rombo más chiquito, no importa. En la siguiente vuelta metemos el punto negro en el centro, porque mire, también va a diseñar este rombo. Este también tiene que quedar, chicas. Es que es la copia perfectamente, perfectamente hecha de ese mismo diagrama. Y acá vamos a hacer los beige. Miren lo bonito que ya se ve. ¿Sí ven? Que estos dos color arena son estos de acá. Ese color arena que acabo de colocar es ese mismo. Y mire este rombito cómo se minimizó. Súper pequeñito. Gracias, señora Sandra. Yané, bienvenida. Bueno, vamos a continuar con los beige. Acá. Los cafés. Que recuerden que ya son 3, los 2 que ya tenía y uno sobre negro, y en ese negro que queda libre vamos a hacer el otro punto, pero con color arena. Que no se noten mucho mis hilos, pero tampoco lo puedo recoger mucho porque entonces se me cierra y no quiero que se cierre, quiero que quede como debe quedar, que es redondita. Los 2 negros. Los 2 vino tintos. Y nuevamente, color arena, recuerden que es uno sobre... Ah, no, van primero los 2 negros, porque me sigue quedando con vino tinto y no, ya tiene que quedar tapado, miren. Janet, ¿me estás hablando de este? 2 vueltas, quedó con 2 vueltas porque imagínate, Janet, que yo di por hecho que ya tenía 60 puntos y los conté y no, me faltaban 6 y 2 porque eran 62, 8, o sea que sí me tocó dar una vuelta completa con aumentos normales, porque sí me faltaban puntos, no sé en qué me falló la lógica. En el momento que me toque enseñarlo para otra de las redes sociales, porque es lo más fijo, o sea, yo sé que no se van a quedar con la clase solamente acá, van a querer que profe, ¿y por qué no lo enseña también acá? Y no sé qué. Voy a checar porque no me dio la lógica si de verdad hice los aumentos como eran. Entonces toca checar. Jenny, no, no te preocupes, no llegaste tarde. Pasa, saluda, deja un mensajito, deja un me gusta y mañana en la repetición lo ves desde cero para que empieces a tejerlo y lo pauses. Es muy importante que sí lo pauses. Chicas, miren, acá es muy importante, vea, ya terminé esa vuelta,
se ve perfectamente que terminé. Acá es muy importante, chicas, porque acá ya no voy a hacer tres color beige, solamente voy a hacer, me sigue rojo, uno, dos, ah, sí, acá es uno menos. A ver, espérense, yo checo acá, beige. Sí, acá no puedo hacer tres, acá voy a hacer solo dos beige, porque acá es donde termino, donde empieza la vuelta. Entonces, ¿por qué solo dos beige? Porque ya voy a empezar con estos dos negros. Recuerdan que acá eran dos y dos y dos y dos, pues ahí vuelven los dos y dos y dos y dos. Entonces, negros, dos negros, uno sobre beige, uno sobre rojo, y voy a hacer todo este beige. De esta línea que lleva acá roja, que aquí lleva dos, yo solo le puedo colocar uno acá, ya que es una mini mochila, así que me tocó disminuirle todo eso. Y acá voy a hacer un punto negro a la mitad. No sé dónde será la mitad de esto. Vamos a contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, esta es la mitad de mi triángulo. Sí, vamos a ver si sí. Si nos vamos con la lógica, mínimo esa no es la mitad. Bueno, chicas, vamos a tejer 1, 2 y 3. Sí, ese era el centro, chicas, porque como teníamos 7, acá hago el último beige sobre negro porque voy a hacer los dos negros corridos. Así de sencillo. Dos negros corridos, que es uno sobre rojo, uno sobre beige. Voy a tejer solo dos beige. Solo dos, uno sobre beige y el segundo también sobre beige. Acá los cafés siguen quedando tres, no van a aumentar ya el café. Este siguen con tres. A ver, tengo por acá recogido el vino tinto, permitan. Ya, una gotitita nada más. Y por acá el color hueso, ya. No es para que se recoja la mochilita, la mini mochila, no, no, no. Es para que se estiren los hilos y no se vean o no los sienta, porque yo sí siento, como meto mis manos por dentro, la forma de agarrar el monedero, siento cuando hay como nudos y no son nudos, son las hebras como este que poco se estaba usando, que se van como recogiendo. Acá me quedan ya tres color arena, por eso queda parejo el color, por la forma en que se distribuyó. Y voy a hacer los dos negros. Estos dos colores negros es esta línea, chicas. Es que por eso les digo que es una réplica muy bien pensadita para que quedara igual a la mochila, este mínimo monedero, porque es esa línea del centro, chicas. Voy a terminar acá este pedacito y se los muestro para que se den cuenta de ustedes que sí se parece más a la mochila, que cada vez se parece más a esa mochila de 56 vueltas, este precioso mini monedero, porque es una cosita muy tierna. Recuerden que acá en los beige solo hago dos porque ya voy a colocar los dos puntos negros. Solo dos, que es uno sobre beige, uno sobre rojo, y me voy con todo este beige. No, toda la vuelta no, porque recuerden que coloqué el punto negro en el centro, así que eso mismo voy a hacer. Acá. 1, 2, 3. Hago el rojo con negro, este que queda libre, y nuevamente los tres beige. Así de sencillo. 1, 2, 3 y uno sobre negro para un cuarto punto rojo. Miren, chicas, ¿sí ven que sí se nota? Sí, mire, igualitica, igualitica, es que nada, mire, esta parte de acá, igualitica, chicas. Díganme si no se nota que es esa mini mochila, remini, preciosamente mini mochila. Creo que no tiene ni 3 centímetros de alto. Y miren, chicas, ya empecé esta parte. Es muy hermosa. Gracias, chicas, gracias. Profe, ¿una puede encargarle un patrón exclusivo a usted? O sea, que el diseño me lo haga solamente para mí. No, señora Sandra, porque resulta y pasa que yo sí hago diseños normalmente, de hecho hoy 5 patrones se enviaron para sacarlos, pero no le doy exclusividad a nadie. O sea, si usted o cualquier persona, por ejemplo, les voy a contar.
Me mandaron a hacer un patrón de una mini, o sea, la mini mouse, entonces para una mochila. Entonces yo saqué el diagrama, la carita, sus cositas, todo desde cero para la mini. Ya lo tengo hecho, lo vamos a pasar en PDF, se lo envío a la señora. Si resulta y pasa que alguien, la señora Sandra o cualquier persona me llama en cualquier momento y me dice, profe, ¿usted tiene un patrón de mini mouse para una mochila? Yo, claro que sí, señora, le envío la foto. Si la señora dice sí me gusta, con mucho gusto se lo vendo. No son patrones que yo esté promocionando todo el tiempo. Por ejemplo, que yo les muestre a ustedes acá fotos, fotografías. Ay, chicas, mire, me mandaron esto para que haga el patrón. Si les gusta, cómprelo. No, 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 no. No lo hago porque lo hago para esa persona. Pero si alguien viene y me dice, tiene el patrón, por ejemplo, yo tenía el patrón de la mochila de Nacional porque se la tejí para mi sobrino hace, no sé cuánto hace, como 2 o 3 años, y una señora me habló que si tenía la mochila de Nacional para que le vendiera el patrón. Y de una, yo le envié la foto de la mochila que le había hecho a mi sobrino hace como 2 o 3 años y me dijo que sí, entonces le envié el patrón. Entonces, no, patrones exclusivos no hago para nadie y de hecho el día que me toque hacerlo, creo que ese día cobraría mucho dinero porque entonces estaría trabajando para una sola persona. Entonces, en el momento que trabajamos exclusivamente para una marca o una persona, es porque nos paguen demasiado bien, porque sea tanto dinero que nosotros no tengamos la necesidad de venderle patrones a nadie más. Entonces, ese es el problema, que la exclusividad cuesta. Entonces, como a mí no me gusta ser carera, no me gusta cobrar mucho, de hecho, la mayoría de mis patrones valen 15, 20,000, ya cuando me dicen, por ejemplo, el patrón de esta mochila vale 20,000 pesos colombianos. Viene el cuerpo de la mochila, obviamente el fondo, el cuerpo y viene el diagrama de este monedero. Pero si usted me llama mañana y me dice, profe, quiero el monedero que hizo en YouTube, ya no se lo puedo dejar en 20,000, porque ya no va a ir el fondo, el cuerpo y el monedero. Va a ir una tercera pieza que lleva también fondo, también diagrama de cuerpo. Entonces, obvio y por lógica, tiene que valer más, tiene que aumentar el precio. No puedo decir, ay, no, los mismos 20,000 y lleves el patrón del fajón, lleves el patrón del otro monedero y si se hace un cuarto, quinto monedero también. No, porque esto me costó un poquito de tiempo. Entonces, mi tiempo cuesta, entonces, ¿por qué no cobrar 5, 6,000 o 7,000 más si le voy a hacer un accesorio más? Si lleva fajón, pues obviamente puedo cobrarle 5,000 más. Si lleva otros 5,000 y entonces ahí es donde incrementa. Entonces, para la gente que siempre dice, uy, es que esa señora todo lo vende. Sí, chicas, esta idea se me ocurrió no a mí, a una alumna, a una de mis compañeras que teje, pero resulta que ella me dijo, maestra, ¿cómo lo puede hacer? Hágalo, maestra. ¿Qué hizo la maestra? Fue y lo tejió. Fue y elaboró el patrón, el diagrama y vino y lo tejió. Entonces, puede ser la idea de cualquiera de ustedes, pero si a mí me toca trabajar para que su idea, su imaginación se vuelva realidad, obviamente, chicas, pues el beneficio económico debe ser es para mí, porque sí, claro, qué buena idea esa señora, creo que la señora Luz Betsaida, es que no estoy segura quién fue, pero no pasa de ser la idea, ella no me mandó el patrón, no me dijo, vea maestra, diséñelo así, que le queda hermoso, no, 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 en pleno en vivo de Instagram me dijo, profe, ¿y si hace tal cosa? Y yo, oiga, sí, hagámosle, y me puse ahí mismo en el en vivo, chicas, a crear el patrón. Entonces, eso es lo que cuesta. No, no cuesta las ideas, cuesta hacerlas realidad. Eso es lo que uno debe de cobrar en la vida. Entonces, esas personas que están diciendo, ay, es que ya todo lo cobra. Sí, chicas, ¿a quién se le ocurrió esta idea? A una alumna, pero ¿quién la volvió realidad? Yo. Yo saqué el tiempo y le convertí una mochila gigante en esta cosita de monedero. Entonces, eso es, ahí es donde ustedes tienen que aprender ese tipo de cosas. Chicas, este rombo lleva de a 2 negros, yo no puedo hacer 2, voy a hacer solo uno, pero voy a hacerle lo mismo que es el color rojo, un solo puntito sobre rojo, sobre negro, perdón. Entonces, esos que eran 4 puntos se convierten en un solo puntito para poder nosotros irnos ahí con calma. A ver, acá.
Entonces, eso es, chicas. A mí me encanta que me pregunten, porque ahí puedo resolver dudas que mucha gente me critica y hay mucha gente que está en contra de que yo cobre patrones. Pero, chicas, ustedes no se imaginan todo lo que a mí me toca modificar un patrón para que dé el tamaño que debe dar. No es tan sencillo como decir, uy, ese patrón tan lindo, lo voy a hacer tal cual como lo encontré en algún lado. No, 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 no. Es una gran mentira. Todo patrón toca modificarlo. Por eso cuando ustedes ven esas mochilas hermosas, pero a medias, por ejemplo, ven esta estrella, pero resulta que hasta acá nada más no le terminaron el rombo. De hecho, ahí me le falta a mí muchas vueltas porque yo la voy a terminar así como la empecé. Entonces, cuando ven que queda a medias, aquí quedó completita, pero acá a medias, ¿por qué es eso? Porque no modifican el patrón, porque son personas que no saben la técnica, entonces lo único que saben es copiarse, no sabe modificar un patrón para volverlo personal. Entonces, ese tipo de personas que les toca agarrar un patrón y tejerlo como mejor pudo, que normalmente siempre les queda mal, les queda corto, les queda mocho o les queda chueco, porque esa es la otra. Estos patrones, si no sabemos tejerlo, quedan chuecos, que el centro no les da, que un rombo no les da. Usted pueden revisar mis rombos y todos quedaron perfectos. Entonces, ¿qué hace ese tipo de personas? Agarran cualquier patrón de cualquier lado y lo tejen como ellos creen que es. Entonces, nunca les va a quedar perfecto, siempre van a estar sacando diseños a medias, chuecos, torcidos, faltantes, muñecos descabezados, cosas así. Pero es por eso, porque no tienen el conocimiento de cómo modificarlo y convertir, en este caso, una mochila de 56 vueltas en un mini monedero de máximo, creo yo que hará como de 16, de 19 vueltas. Entonces, esa es la cuestión, chicas. A eso es que yo me he dedicado a modificar patrones que puede ser la mochila más gigante, la podemos convertir en algo pequeño. Ahora estoy convirtiendo una iglesia, fotografía de una iglesia que está más o menos de 300 puntos de ancho, como por 180 de alta, para una mochila máximo de 56 vueltas. Y yo la estoy modificando hasta que quede de esos 56 vueltas de alta, por ahí por unas 240 de anchos, o sea, 240 puntos. Entonces, ese es otro de mis grandes talentos, chicas, que yo puedo agarrar cualquier diseño de una imagen. No tiene que ser patrón, ni patrón de cruz, ni patrón de puntadas. No, 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 una fotografía. ¿Qué fotografía les digo yo? No sé, cualquier X fotografía. Una fotografía. La señora que me envió la iglesia es del pueblo de ella. Ella fue con su celular, le tomó la fotografía y eso fue lo que me envió. Ella no me envió otra cosa sino eso. La foto de su hermoso. Acá dos, entonces acá va café. Terminémoslo con beige a ver qué pasa. Entonces ella me envió esa fotografía que tomó con su celular y yo la estoy convirtiendo en un patrón diagrama para una mochila. Entonces son talentos que ayudan mucho a la hora que uno vive de este arte. Yo vivo de los patrones para comprar mi material. No para comer, no para pagar arriendo, no para nada de eso. Mi esposo se hace cargo de los gastos de la casa, de los niños, de todo. Pero yo sí me hago cargo de mis materiales, de mis hilos, de ayudar a los papás. Uno nunca se puede olvidar de papá, mamá y si es necesario hermanos. Entonces ese tipo de gastos sí los tengo que asumir yo como persona adulta responsable. Pero entonces mi material, chicas, ustedes, yo sé que la mayoría que teje acá conmigo sabe que yo tejo miles de cosas. O sea, yo no estoy haciendo este monedero y ya. Yo tengo el proyecto de Instagram, tenemos una cesta que vamos a empezar, tengo muchos monederos que estoy tejiendo todo el tiempo. Tengo esta mochila, vamos a empezar un reto de una morral gigante. Vamos a empezar a ver qué se me olvidó. Una bolsita Oreo, vamos a empezar, ¿qué otra cosa? Una cosmetiquera. Entonces yo gasto muchísimo material. En un día yo puedo estar agarrando 10 madejas diferentes para hacer 10 proyectos diferentes. Entonces sí tengo que tener muchísimo material
para que a la hora que yo vaya a empezar un proyecto, eso no sea el problema. Que el problema sea cualquier cosa, hasta el tiempo, menos el material. Entonces, sí me viene muy bien el dinerito que me entra de patrones para eso, para material, porque realmente lo uso como un 80% para material. Y acá en México el material es costosísimo. No tengo yo la bendición que tienen ustedes allá en Colombia, que simplemente salen a la tienda y ya consiguen hilo crochet. Acá no. Acá resulta que no tengo esa facilidad ni esa economía. Acá sí me sale costoso. Muy costoso me sale el material. Por eso mis prendas hechas, terminadas, las hago especialmente para las expos, porque en las expos las puedo vender costosas. O unas pocas personas que ya saben que son costosas, no les, o sea, saben y reconocen que el material es costoso, entonces no le ven problema. Pero de hecho no vendo así piezas como al público que yo diga voy a llevar, tengo para vender esto. No, chicas, mis piezas son muy costosas por el material. Entonces, con lo que ustedes compran en Colombia, 100 gramos de madeja, es 100 gramos de hilo, yo no alcanzo a comprarme ni 50. A mí me tocaría acomodar más dinero para poder comprarla. Aquí es costoso este material que yo uso. Entonces, no porque sea mejor calidad. No, 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 no. Yo amo el crochet por encima de todo y cuando voy a Colombia trato de traerme muchísimo. Es más por la diferencia de precios, pero no porque sea mejor o peor. No, 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 no. Es simplemente la diferencia de precios. Entonces no es que, ay, no es que el material de la maestra es el mejor. No, 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 señora. Yo prefiero crochet. Si a mí me ponen a escoger entre estos materiales y crochet, 3.000 veces, 20.000 veces el crochet, el material de Colombia, todas las veces, por economía y por calidad y porque son mochilas hechas allá y porque siempre deberíamos de procurar comprar lo nacional, lo de nosotros. Chicos, acá llegué al rombito y voy a hacer, pues sí, voy a hacer 3 puntos rojos. ¿Qué más da? Vamos a hacer 3 puntos rojos. Y vamos a ver, estaba checando, chicas, qué comentarios hay, pero no, necesito apurarle, al menos tejer unas 2 vueltas más. ¿Y qué dicen, chicas? Comenten. ¿Hacemos en vivo mañana para terminarla o les hago tutorial? Porque si quieren, yo les hago tutorial, no tengo ningún problema para terminarla en tutorial. Les voy a mostrar qué he tejido hasta ahí. De hecho, me quedó chuequita, no me quedó bien. Miren, chicas, ya empecé a abrir el bracito acá. Empecé a abrir el bracito café, así que aquí también voy a abrir el bracito café. Hola, Janis, buenas noches. Patricia, ese monedero redondo, muchas bendiciones, gracias. Y la gama de colores es único. Sí, está quedando hermoso con la combinación de colores. Esa combinación de colores fue lo mejor, chicas. Ustedes saben que ya ando muy confiada combinando colores, gracias a Jorge, a Juan, a los en vivos de Instagram. Ustedes saben que en Instagram esos en vivos se hacen para eso, para echar chisme, pero también cuando tengo un proyecto siempre me gusta consultarlo allá. Siempre voy y les digo, ay chicos, voy a empezar, ¿será que queda bonito este color con este color? Y siempre nos ponemos a echar chisme y a mirar a ver qué colores nos van súper bien. Entonces sí, sí para eso sirve, para inspirarnos mucho. Miren chicos, ¿sí ven? Hermoso. Voy a terminar esta vuelta. Entonces, comenten, ¿lo hacemos en vivo mañana después de Facebook para terminarlo o se los hago grabado en un tutorial de YouTube y ya ustedes lo terminan? Como quieran, chicas. Comenten a ver, ¿qué hacemos? A ver, chicas, para yo saber si programo en vivo mañana en la noche o lo hago más bien en un tutorial, que ustedes saben que en un tutorial por ahí de 30 minutos, 40, ya quedará terminadito. Y acá otra vez los blanquitos. Solamente me alcanzó para un café acá, pero es normal porque aquí empecé con un negro, pero llevo 2, 2 y 2. Entonces, un solo puntito negro acá, pero acá ya me toca avanzar a 2 y 2 y 2 y 2. Profe, el del pavo todavía no lo ha salido en YouTube. No, Janet, porque iba a salir hoy en los en vivos, en tutorial. Va uno en vivo, va un tutorial. Chicas,
Confirmen. En tutorial la ventaja es porque sería un solo tutorial y terminamos. En el en vivo es posible que nos tardemos. No, yo creo que también un solo tutorial, un solo en vivo, pero pues igual, chicas, quedaría un poquito más largo. A ver, tutorial, dicen por acá también, tutorial. Ah, perfecto, chicas, nos vamos con tutorial. Listo, entonces lo grabo y se lo subo. Mañana es miércoles. El... Ay, chicas, tocó para el sábado. Porque no puedo subirlos tan seguidos. Tocó para el sábado terminarlo de grabar y subírselos el sábado. Entonces, para el martes queda el del pavo, chicas. De verdad, chicas, el del pavo ya estaba para lanzarse, pero esta idea no la podía dejar pasar. Son de esas ideas que dice uno, si no la hago ya, no la hago nunca. Entonces, eso nos tocó con este hermoso monedero, chicas, y la verdad no me arrepiento. Mire lo hermoso que se ve. ¿Sí ven los bracitos cafés? Miren, estos mismos bracitos. Miren. Perfectamente hermoso. Una cosa muy linda. Muy mini, 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 pero linda. Entonces, mis niñas, dejemos así, se los hago en tutorial, les subo. Ya saben que quedó hasta la parte café, o sea que yo les voy a explicar en el tutorial de la parte café hacia arriba, todo, o sea, no le voy a hacer nada ahí. Ya les muestro y les digo, aquí estamos continuando para que ustedes sepan que no se ha hecho nada. Acá en el rombito rojo ya voy a meter beige, luego café y si alcanzo blanco. Si alcanzo a hacer el blanco, perfecto, que va a ser ese rombito. Pues mis niñas, descansen. Dejan hasta ahí, por favor, sí, dejan, chicas, no dejen de tejer, no dejen de estar siempre creando. Mire, de una idea de una compañera, porque sí, no fue mi idea hacerlo rojo, fue la redondo, perdón, fue la compañera que dijo, profe, que haría hermoso. Miren lo precioso que está quedando. Vale la pena escuchar a las personas y rodearnos de gente muy inteligente. Y yo estoy rodeada de las más inteligentes. Entonces, chicas, les agradezco. Gracias por la compañía, gracias por estar acá. Felicidades. Las que tejieron esta mochila, las que tejieron el monedero y las que tienen la oportunidad de tejer este redondo. Chicas, espectacular. Les agradezco mucho que siempre estén tejiendo conmigo. Recuerden que si lo quieren tejer, estamos en Facebook y si lo quieren tejer en YouTube, aquí está, pero con colores naranjas, pero es igual. Entonces, mis niñas, besitos a todos, que descansen. Nos vemos en el tutorial, porque se los voy a dejar grabadito en tutorial para que sea súper corto para el sábado. Descansen, besitos a todos.